Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 55. La cabaña de la montaña era un desastre, un pentagrama dibujado con sangre y partes de cuerpos desmembrados esparcidos por la sala de estar. En esta escena macabra, el funcionario público estaba de pie, sosteniendo un cuchillo de carnicero frente a una mujer desmayada. Desde la barandilla del segundo piso, lo observé todo. Si no supiera que era falso, yo mismo podría haberme desmayado ante una vista tan grotesca. Pero el cuidador de la cabaña que entró por la puerta trasera fue tan educado como siempre. Tuvo una estancia cómoda. Como si eso fuera posible. Aún así, no tenía sentido gastar energía respondiendo, así que simplemente me quedé en silencio. El cuidador no perdió el tiempo en clichés como, me mantuve alejado para que pudiera descansar sin ser molestado. En cambio, simplemente dijo esto. Han pasado 3 días. Ha llegado el momento. Ahora puede cambiar las cintas de cassette por la herencia de esta cabaña. ¿Nadie ha muerto hasta este punto? Aquí es donde estalla el caos, donde la gente empieza a matarse entre sí. Es inevitable. El miedo y el trauma acumulados deben alcanzar un punto máximo antes de que las cintas de cassette liberen a sus supervivientes. Por eso me aseguré de crearlo. El miedo y el trauma, es decir, las sensibilidades modernas no lo hacían menos desagradable, pero los había asustado lo suficiente como para que creyeran que realmente estaban muriendo. Parecía que mis esfuerzos habían dado sus frutos. El cuidador recitó sus líneas, y el hecho de que la sala de estar aún estuviera en paz, sin derramamiento de sangre, lo demostraba. Por supuesto, esta paz no duraría. El primer acercamiento del cuidador fue hacia la esposa, desmayada en el sofá. Estimado huésped. ¿Le gustaría cambiar su cinta de cassette? ¿Qué? Ah. La mujer se despertó gritando, tropezó varias veces y salió corriendo de la cabaña. ¡Qué lástima! Habría sido mejor que se quedara inconsciente. Sin inmutarse, el cuidador se giró y se dirigió a la siguiente persona. ¿Le gustaría cambiar su cinta de cassette? El funcionario público miró al cuidador por un momento antes de hablar lentamente. Revelaré mi decisión al final. Entendido. En ese caso. El cuidador se volvió hacia la última persona. Yo. Me encontré con su mirada. A pesar de su ropa andrajosa, su habla tenía la cadencia refinada de la antigua aristocracia de Seúl. ¿Le gustaría cambiar su cinta de cassette? ¿Lo haría? Sí. Por supuesto que sí. He trabajado como un marinero en un barco camaronero durante los últimos 3 días para llegar a este punto. A los participantes se les prometen importantes recompensas monetarias si permanecen dentro del desastre durante un periodo designado. Por eso había llegado tan lejos como para interpretar el papel de un asesino en serie. Prioridad de intercambio. Recuperé las cintas de cassette de una mochila que pertenecía al estudiante universitario que había fallecido. Las cintas de la pareja. Las cintas de los estudiantes. Incluso la cinta de Bak Saeon. 6 cintas. Se le garantiza la primera prioridad para el intercambio. Mientras el cuidador hablaba, su tono reveló momentáneamente su emoción antes de volver a la cortesía. Ahora puede reclamar la propiedad de esta cabaña, señor, ¿le gustaría? No. Si un participante elige heredar el lugar del desastre en el alojamiento en la montaña del horizonte, como recompensa, el alma humana quedaría permanentemente ligada a él. Incluso si mi asesinato en serie fuera una artimaña, no había necesidad de arriesgarse a asumir tal carga. Pero no puedo simplemente hacer un intercambio aleatorio o negarme rotundamente tampoco. Ya sea que cambies las cintas por oro, basura, nada en absoluto, o incluso quemes el albergue hasta los cimientos, el ciclo se reinicia. Cuando llega la siguiente ronda, los objetos del asesino en serie se redistribuyen, atrayendo nuevas víctimas a este mismo lugar. El albergue reaparecería como si nada hubiera pasado, perpetuando la carnicería. Además, estoy bastante seguro de que, si hago el intercambio, las personas que fingí matar y escondí morirán de verdad. Había este registro. Almohadilla 6. Personas, 8 reclutas, un funcionario, grado 8.
El funcionario fue designado con éxito como el asesino en serie, pero se desvió durante el tercer asesinato, usando un objeto especial en lugar del veneno provisto. Intentó concluir el desastre sin matar reclutas induciendo estados cercanos a la muerte. Resultado, un funcionario sobrevivió, rechazó el intercambio. Asterisco de 8 trazos. El recluta en estado cercano a la muerte fue confirmado posteriormente como fallecido por asfixia con vómito después del intercambio. La idea de encerrar a todos para que no pudieran escapar durante un incendio, convenientemente impidiendo su supervivencia. Así es como terminaría siendo un verdadero asesino en serie. Incluso si estas personas estuvieran destinadas a morir en esta historia maldita, aún se sentiría mal. Permítanme respetar mi humanidad, por más frágil que sea. Después de mucha consideración, tomé mi decisión. Quiero cambiar una cinta de cassette por el contrato de empleo del cuidador del albergue. El cuidador pareció momentáneamente aturdido. ¿Mi contrato de empleo? Sí. Asentí. ¿Sabías qué? La Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales normalmente tiene como objetivo eliminar maldiciones como esta. La compañía farmacéutica demente para la que trabajo tiene como objetivo asegurar que los empleados escapen mientras preservan y gestionan hábilmente los fenómenos. Nunca se trata de resolver nada realmente. Para Soñar Despierto Inc., estas historias de terror podrían servir como fuentes de suministro de materia prima, pero para el gobierno, son solo catástrofes que deben ser tratadas. Esta diferencia incluso ha inspirado algunas reinterpretaciones creativas en la wiki. En resumen, los fenómenos gestionados por el gobierno pueden desaparecer con éxito. Por ejemplo, el cuidador del albergue anuncia que el periodo del contrato ha terminado con este intercambio. La ubicación del albergue se convierte en un lote vacío, sin signos de actividad paranormal hasta la fecha. Desastre resuelto. Esta es la conclusión oficial de la última investigación registrada sobre este fenómeno. Un final definitivo. Lo que significa: ¿por qué no terminarlo antes de que el próximo ciclo comience? Así es como llegué a esto. Asumo que su contrato de empleo actual está vinculado al anterior propietario del albergue. Me gustaría transferir ese contrato a mí mismo. No tomar el albergue en sí, sino heredar los derechos de empleo del cuidador y terminar su contrato. Si pudiera replicar el escenario en los registros oficiales, este desastre finalmente podría concluir. Esperé la respuesta del cuidador. Y es, teóricamente posible. Exacto. Sin embargo, con todo respeto, el empleador debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Requisitos? Sí. El tono formal del cuidador llevaba un rastro débil y fugaz de arrogancia. Debe haber una nobleza inherente y existencial. ¿Para la persona que dirige un albergue de asesinatos? Parece que la ética de este papel está muy desincronizada con las sensibilidades modernas. Ja. El cuidador actúa como un mayordomo del siglo XVIII, confundiendo la autoridad de su amo con la suya propia. ¿Por qué no simplemente tomar el control del albergue y despedirlos? Brown, me estoy esforzando por no hacer exactamente eso. Espera. Creo que podría tener otra forma. Su paciencia es admirable, señor Corzo. Claro, claro. Me rasqué la barbilla ociosamente. Nobleza, En realidad, algo me vino a la mente. Es cierto que no traje muchas cosas, pero siempre llevo una pequeña cosa en mi bolsillo. Mi mercancía. La última baratija de la caja de mercancía, el corazón de plata. Una pequeña insignia de plata que mejora la persuasión de quien la lleva si es una persona amable. También es una buena oportunidad para probarla. Había manipulado cuidadosamente la pequeña insignia en mi bolsillo, usando un par de pinzas para fijarla a la tela. Entonces, como era de esperar, la otra parte no mostró ninguna reacción en particular. Ah. Quizás sea un problema de rango de aplicación. Probablemente, no sea humano. El portador gana la reverencia de los demás en proporción a sus acciones altruistas acumuladas. Bueno, de todos modos, tenía dudas sobre la definición de nobleza, así que esto fue solo una prueba. Rápidamente ajusté mi enfoque. En ese caso, está diciendo que carezco de nobleza innata y existencial. No tuve más remedio que empezar a hablar. Encontrar a alguien que cumpla con tales criterios es ciertamente difícil.
Espero que no se desanime, señor. No, ese no es el problema. Lo importante es esto. Está diciendo que el intercambio es difícil porque no cumplo con los requisitos. Correcto. No entiendo muy bien eso. Deliberadamente, fruncí el ceño, como un cliente presentando una queja. La condición era, trae la cinta de cassette y la cambiaré por cualquier cosa que posea, ¿correcto? Cambiar repentinamente los términos al final es desconcertante. Suspiré dramáticamente, como si estuviera cansado. 3 días. Eso es lo que he pasado aquí. Y ahora, en el último momento, está introduciendo calificaciones que contradicen la promesa. El cuidador pareció ligeramente nervioso. Parece haber algún malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? La promesa permanece intacta. Sin embargo, si usted hereda solo mi autoridad de empleo, puede ser difícil ejercer esa autoridad en la práctica. El cuidador amablemente elaboró. Si usted heredara el albergue mismo, yo seguiría trabajando aquí bajo el contrato original. Pero heredar la autoridad de empleo significa que ese derecho solo sería utilizable cuando sea aplicable. En términos más simples, claro, seguiré trabajando bajo mi antiguo contrato, pero no aceptaré sus órdenes. Entonces, es solo un contrato simbólico sin aplicación práctica, ¿es eso lo que está diciendo? Precisamente. Vaya. Eso está bien para mí. Incluso mejor. Es inválido. Entonces, mientras esté al tanto de estos términos, el intercambio puede proceder, ¿verdad? Si aún deseo proceder sabiendo esto, no hay razón para detenerme, ¿correcto? Si ese es el caso. El cuidador extendió ambas manos. Tiene razón, querido huésped. Él cedió. Por favor, coloque las cintas de cassette que desea intercambiar. Sí, señor. Rápidamente, entregué las cintas que sostenía. Clac, clac, clac. 6 cintas salieron de mi mano y aterrizaron en las ásperas palmas del cuidador. El cuidador guardó las cintas con suavidad entre los pliegues de su ropa gastada. Luego, después de ajustar su atuendo andrajoso con deliberada precisión, sacó un objeto delgado y de aspecto antiguo. Era un trozo de papel. Parecía papel anji coreano tradicional, pero curiosamente occidental en su corte y diseño. Enrollado y sellado con cera roja. Este es el documento original del contrato. En el momento en que lo tomé, el viejo papel se incendió. El anji comenzó a arder en un vívido tono naranja, desintegrándose en brasas que se elevaron en el aire. Luego, se enrollaron alrededor de mi muñeca. Específicamente, en el lugar donde permanecía el tatuaje de la mascota del parque temático. Espera. Socius. El tatuaje brilló como si se estuviera calentando. Las brasas chocaron con el tatuaje, casi como si estuvieran luchando con él, antes de finalmente ceder y saltar. Luego se asentaron un poco más arriba en mi brazo, más cerca de mi antebrazo, alineándose verticalmente. Benefactor. Ahora tengo 2 tatuajes. Esto no es lo que quería. Había esperado conservar el contrato físico como un objeto, pero esto se sentía extrañamente vinculante. Pero, en términos de portabilidad, esto era en realidad más conveniente. Eunju, o benefactor. HM. Otra expresión anticuada. Incluso Brown se abstuvo de hacer comentarios ominosos esta vez. Basado en la experiencia previa, el tatuaje probablemente no sería visible para el público, ciertamente no para el funcionario que estaba allí, así que eso funcionó bien. Si el contrato simplemente se desvanecía en el aire, eso probablemente era lo mejor. De todos modos, no lo llamaría. Levanté la cabeza. Como era de esperar, el cuidador de la posada había desaparecido como si nunca hubiera existido. Todo lo que quedaba era la posada empapada en sangre, una escena sacada de una película de terror. Y de pie en ella, solo yo y el funcionario. Todo está resuelto ahora. Curiosamente, en ese momento, una luz suave comenzó a filtrarse por las ventanas. La luz del sol. El tiempo ha mejorado. Bueno, todo está en orden. Con el ambiente establecido, yo podía desaparecer en silencio, y el funcionario podía seguir con sus asuntos. ¿Los supervivientes inconscientes atados en el sótano? El gobierno podría encargarse de sus identidades y limpiar las consecuencias.
Dado que la creepypasta en sí había desaparecido, probablemente no terminaría siendo objeto de investigación o de un registro detallado. Ya sea el gobierno o una corporación, generalmente no se esforzaban en casos bien resueltos. Incluso si se registra como un caso peculiar, en realidad no maté a nadie, así que debería estar bien. Solo necesitaba jugar bien mis cartas con el funcionario y ofrecer una explicación razonable. Todo se resolvería bien. Tú. El funcionario subió las escaleras y se acercó a mí. Agarrándome del brazo, me miró directamente a los ojos y preguntó, muy seriamente: ¿alguna vez ha considerado un cambio de carrera? ¿Perdón?